Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando no se cuidan los recursos humanos. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene. Se refiere a Abascal. La que se está liando en Vox no es pequeña. Y aunque le joda a Santiago Abascal, pues la gente en su partido está bastante enfadado con él. No por casualidad se fue Espinosa a los Monteros, no por casualidad se fue Macarena Lona, se ha ido Rocío Monasterio y ahora se ha ido también García Gallardo, que es este, que a pesar de tampoco ser el lápiz más afilado del estuche de la extrema derecha española, sí que fue el primero que entró en un gobierno autonómico junto al Partido Popular en España. Por supuesto con el liderazgo de Feijóo. Decía, con la extrema derecha no pactaré. Lo primero que hizo después de sustituir a Pablo Casado, meter a este señor de Vox, que vais a alucinar con este señor, bueno, porque le insulta hasta a Federico Los Santos, no le tienen demasiado respeto dentro de la derecha, pero fue el primero al que metieron en un gobierno autonómico de coalición junto al Partido Popular. Después lo hicieron en todos los lados, en todas las provincias, por supuesto, pero lo relevante es que este tipo acaba de dimitir de todos sus cargos ejecutivos del partido, se ha ido básicamente de la dirección y ahora está por ahí diciendo pues que no se iba demasiado bien con Santiago Abascal, con Ignacio Garriga, es decir, con los que ahora mandan en Vox. Básicamente, atención a esto, García Gallardo desmiente a la dirección de Vox y les acusa de chantaje, de guerra sucia y de zancadillas. Hoy ha estado García Gallardo en la cadena COPE, le han hecho una entrevista, Carlos Herrera. Y bueno, pues cuando entrevista a Carlos Herrera a los líderes de la derecha, ya sabéis que pasan cosas. Acordaos de la entrevista que le hizo a Pablo Casado, donde le dijo aquello a Ayuso de no es normal, ¿no?, que lo peor de la pandemia estuviese tu hermano cobrando 300.000 euros y Ayuso se lo cargó. Bueno, pues mucha atención a lo que cuenta aquí el que acaba de abandonar Vox, diciendo que alguien dentro del partido no está haciendo las cosas bien. Vamos a escucharlo. Y mi dimisión y mi oposición a firmar aquel documento son solo la guinda del pastel. Y tienen unas razones que yo me he reservado por respeto al partido y por respeto a la discreción que debemos tener. He leído, porque yo he hablado con mucha gente en los últimos 2 días y evidentemente había mucha gente a la que le tenía que contar la verdad de manera completa. La verdad de manera completa, es decir, que en otros sitios no está contando la verdad de manera completa por respeto al partido, ¿eh? Está como medio miedo, ¿no?, de decir la verdad en un partido que, bueno, en fin, pues si están todo el día alabando la dictadura, pues evidentemente no va a haber democracia interna, ¿no?, en un partido que les encanta el franquismo. Algunas se sorprenderá incluso. Y he leído algunas informaciones que apuntan a una indicación agresiva del señor Garriga de que o firmaba de manera acelerada o yo estaba fuera. Entonces, yo confirmo. ¿Que o firmaba? ¿Que o firmaba o qué? ¿Firmaba el qué? El señor Garriga es el secretario general actual de Vox, diputado en el Parlamento de Cataluña y además una de las manos derechas de Santiago Abascal actualmente, pero que le obligaba a firmar a García Gallardo el qué, o estaba fuera. Es que he visto por ahí con a ver si lo cuento, pero bueno, en lo esencial son ciertas. Pero yo quiero reiterar que para mí ese solo ha sido la guinda del pastel, ha sido la gota que ha colmado el vaso y mis discrepancias vienen de mucho más lejos y bueno, pues espero poder aprovechar esta entrevista para poder... Cuénteme cuáles son esas discrepancias. Le pregunta a Carlos Herrera, bueno, a ver si tiene a bien a contarnos esas discrepancias o le tiene tanto miedo a Santiago Abascal, a ver qué contesta. Pues son discrepancias estructurales que no me afectan a mí, no se trata de mi ego ni de mi situación personal, se trata de cuestiones organizativas de la relación del partido con sus cargos. Para empezar, yo viví el año 2022 de una manera muy ilusionante, la campaña electoral, los meses posteriores, nuestra incorporación al primer gobierno autonómico, y ustedes lo recordarán. En ese año pasaron muchas cosas en el gobierno de Castilla y León. Nosotros no pepeamos, ¿no?, como se dice por ahí, ¿no?, el concepto de como equivalente a acomodarse en el poder y ser indulgente con... No pepeamos. Nosotros fuimos marcando la agenda política de una manera clara durante el primer año. Sí, sus logros más eficaces, más efectivos que se recuerdan a este hombre es el haber propuesto que las mujeres no pudiesen abortar en su comunidad autónoma siempre y cuando no hubiesen escuchado previamente el latido fetal y además les hubiese enseñado una ecografía en 4D. Es decir, bueno, pues la política antiabortista desarrollada hasta el extremo más ridículo que no llegó a salir adelante porque evidentemente todos se le pusieron en contra. Motivo, y era porque quienes... Incluso, insisto, incluso el señor aquí, Jiménez Los Santos, que enseguida lo vais a escuchar, que casi es el que más ganas le tiene a este señor. Estábamos aquí, en Castilla y León, en particular en Valladolid, donde están las principales instituciones de la comunidad,
estábamos R que R negociando con el Partido Popular encima de las negociaciones de los presupuestos, teniendo interlocución directa con nuestros homólogos, y eso se tradujo, por ejemplo, dos de las medidas que destaca todo el mundo de manera más reseñable, en la reducción de los privilegios de los sindicatos y luego conseguir el pacto político para defender el derecho a la vida, algo que después se frustró. ¿Qué pasó? A partir de ese momento, en el que, y me van a permitir que haga un pequeño reproche a la cadena en la que estamos, porque en ese momento también se sumó a los ataques contra esa medida y tuvo que intervenir incluso don Luis Argüello recriminar. Se refiere a la medida esta que os he dicho de antiabortista, que realmente no era otra cosa que un ridículo extremo. Bueno, por el cual pues hubo un humorista en Castilla y León que le llegó a llamar lo siguiente al señor García Gallardo. Dijo: Juan García Gallardo de Vox, el negacionista político, homófobo, fascista, racista y machista, insulta a la sexta, no le gustan sus preguntas y respuestas, se ampara la mentira cuando de algo quiere hablar, dice que el aborto tritura a los niños con discapacidad. Yo a él le veo como un político discapacitado y no está triturado. Este abogado de 31 años con poco cerebro está desequilibrado al escuchar sus ideas y comentarios de un neandertal retrasado. Escuchen a este mamarracho, sus comentarios son un fiasco. Y en otros versos, este mismo humorista se refería a García Gallardo como gilipuertas, abogado mediocre, inútil jeta, zángano tan miserable y lerdo ecográficamente en 4D, refiriéndose a esta medida, y mameluco fascista. Bueno, porque estoy recopilando estos insultos o definiciones, según a quien le preguntes, de este humorista a García Gallardo, no porque sean los más ingeniosos del mundo, aunque la verdad es que me hace gracia eso de lerdo ecográficamente en 4D, sino porque se enfadó tanto este representante de la extrema derecha española, que insiste tanto en la extrema derecha en llamarnos a todos generación de cristal, que somos los ofendiditos, etcétera, etcétera, que puso una demanda a este humorista cuando la broma pues fue sobre él y no sobre otros colectivos desfavorecidos, que es cuando dicen que no se puede hacer chistes de nada. Ya no se puede hacer chistes de enanos ni de homosexuales, no. Y a ti tampoco, porque cuando lo haces denuncias al humorista. Pero por fortuna, pues la demanda fue desestimada. García Gallardo demanda a un humorista de Burgos por unas coplillas satíricas e imágenes en las que le colocó esvásticas, y bueno, finalmente pues la demanda la acabaron quitando, a pesar de que no os vais a creer a través de quién puso la demanda, a través del bufete de abogados de su papá. Me imagino la escena de: papá, un humorista mediocre me ha llamado lerdo ecográficamente en 3D. ¿Cómo puede ser eso, hijo mío? Vamos ahora mismo a interponer una demanda. ¿Y cómo lo haremos, papá? Pues a través de mi bufete de abogados, que para eso lo tengo, hijo mío. Para que no falten al honor de los García Gallardo Frings. Aunque estos son todos muy españoles, pero tienen apellidos extranjeros. Frings, Terch, Smith. Todos estos son de Vox, los más patriotas. Bueno, en fin. Pero yo, como no me meto con los apellidos de la gente, ellos sí lo hacen. No eres español, como tengas un apellido extranjero, pero yo por fortuna no lo hago, así que no voy a seguir por ese camino de reírme de sus apellidos. Pero bueno, para que veáis por dónde iba la cosa del ser lerdo ecográficamente en 4D. Seguimos. A partir de ese momento, el partido, que luego ha ido a la guerra con el PP por otras razones, que yo a nivel político comparto, decidió apartarme de las negociaciones directas para las cuestiones más relevantes de mi gobierno. Yo en ese momento, evidentemente, dije que no lo compartía en absoluto, que no entendía que no exigiéramos el cumplimiento de ese pacto. Luego se nos llena la boca de los principios, pero en ese momento a la dirección del partido no le importaron mucho los principios que habíamos exigido. Primer zasca a Abascal para el ejercicio. Es decir, que les exigieron básicamente prohibir el aborto o hacerlo más difícil todavía, con esa medida humillante de hacerles escuchar el latido fetal a las mujeres, en fin. El Partido Popular no lo aceptó y García Gallardo lo que quería es salirse del gobierno, porque el Partido Popular no había aceptado esa medida ultra. Que él tampoco le implica además salirse del gobierno, que deja de ser vicepresidente, pero pasó a cobrar cuando dejó de ser vicepresidente 100.000 pavos por ser portavoz, es decir, 20.000 euros de lo que cobraba como vicepresidente, que eran 80.000 euros, y que tampoco le iba mal a él eso de salirse. Pero en aquel momento Santiago Abascal no aceptó salir del gobierno de Castilla y León, después sí, más tarde sí, pero en ese momento no, y la primera crítica, que ahí se vendió al Partido Popular. 2023, y que no consideraba que iba a ser una buena idea ni eficaz para el programa político de Vox, y desde luego no tenía ningún sentido que personas que no habían sido las elegidas fueran las que tuvieran interlocución, en este caso con el señor Mañueco, para las cuestiones de más alto nivel. Todo eso produjo un deterioro progresivo de la relación con el entorno del presidente. Yo hice un informe en agosto de 2023 pidiendo cambios relevantes en la forma de coordinación entre el partido a nivel nacional y quienes en ese momento estábamos en los gobiernos, pero fueron infructuosas. Luego he reiterado
otro informe posteriormente, en diciembre del año pasado, de 2024, con cuestiones adicionales y tampoco. Aquí la reciprocidad y la lealtad nunca ha sido de ida y vuelta, sino solo ha sido de vuelta en estos casos. Ostras, o sea, básicamente está diciendo, no había democracia interna, no había manera de aportar, no te escuchaban, pasaban de ti. Bueno, pues amigo, estás en un partido que, insisto, alaba la dictadura de Franco. Tú mismo lo has hecho. De verdad, ¿qué clase de liberación política esperabas dentro de un organigrama completamente vertical y dependiente del, voy a decir presidente, pero más bien caudillo, que es Santiago Abascal, que lleva 10 años monopolizando todas las decisiones dentro del partido y que además incluso preside hasta la fundación que han abierto, que se llama Disenso, a la que desvían 6 o 7 millones de euros públicos? ¿Qué esperabas, hijo? O sea, no sabías en qué casa estabas. Lo has jodido. Usted nunca Entonces estuvo... esas son las cuestiones a nivel, así, haciendo dos pinceladas. Podríamos profundizar. Sí, sí, sí. ¿Usted nunca estuvo de acuerdo con la decisión de Vox de renunciar al gobierno de coalición con el PP en Castilla y León? Bueno, en Castilla y León y en más lugares. Esa es una de las manipulaciones que he visto que desde Bambú están tratando de intoxicar a los medios de comunicación. Perdone, ¿Bambú qué es? Bueno, la sede del partido es el término con el que nos referimos a la dirección en Madrid. Bueno, o sea, ¿habéis entendido? Bambú, se refiere a la sede del partido como Bambú, porque creo que está en la calle Bambú de Madrid, si no me equivoco, la sede de Vox. Pero aquí le dice Carlos Herrera, no va a ser que te has ido, porque como sabéis, hace unos meses Vox salió de todos los gobiernos autonómicos de España, sobre todo en un momento justo después de las elecciones europeas, en el que se dieron cuenta que Albize Pérez venía pisando fuerte. Ostras, entró con 3 eurodiputados en el Parlamento Europeo y básicamente compiten por exactamente el mismo tipo de votante. Un votante de extrema derecha, medio conspiranoico, tal y cual. El mismo electorado. Entonces, claro, de repente dicen Vox, hostia, cuidado porque estos nos comen el pastel. Porque Albize parece más reivindicativo, parece más valiente, más atrevido. Sin embargo, nosotros estamos como amansados porque estamos gobernando todos los lados con el Partido Popular. Hubo una reunión de emergencia y decidieron todos fuera de los gobiernos autonómicos con el PP. Nos salimos de todos. Y se salieron de todos los gobiernos autonómicos. Municipales no, los municipales se quedaron, por supuesto. Pero claro, eso, hubo mucha gente dentro de Vox que no lo entendió. Y dijeron, hombre, pues yo la verdad que estaba aquí bastante bien. Siendo vicepresidente, siendo consejero, estando en el gobierno, bueno, vivían bastante bien. Y hubo unos cuantos, bastantes, que se enfadaron y se salieron de Vox. Y hubo ahí grandes problemas. Entonces ahora le está criticando, le está diciendo la Dirección Nacional de Vox, lo está diciendo por los medios, según dice aquí García Gallardo, que él era uno de esos que no quería salirse y que de ahí sus discrepancias. Y él dice que no, que eso es una forma de intoxicar que ha estado utilizando Bambú, refiriéndose a, bueno, pues la dirección, a Santiago Abascal, básicamente. Ojito, con las críticas ya son duras. Yo creo que mi conducta se puede evaluar por mis hechos públicos y mis actos y mis declaraciones públicas y notorias. Yo me incorporé del permiso de paternidad el lunes de la semana en la que acabamos dimitiendo. El martes estuve con mi comparecencia voluntaria en mitad de legislatura y yo ahí, que me frieron a preguntas no sobre las cosas que pretendíamos hacer y que nos quedaban por hacer y que yo ahí expuse en mi intervención, sino sobre ya las declaraciones que había hecho el señor Abascal el lunes, yo dije que nosotros no íbamos a transigir y que no queríamos una Castilla y León islamizada y que no queríamos inmigración masiva, y yo me mantuve firme. Y de hecho ahí fue cuando... El principal problema de Castilla y León, claramente. La islamización de Castilla y León, siempre ahí acechante, y la inmigración descontrolada que se agolpa a las puertas de tan honorable territorios, que de verdad... Los principales problemas de Castilla y León son esos, concretamente. Es que, en fin, alucino con esta gente. Popularizó la famosa frase del honor y los barcos, y que optaríamos, si nos hacían elegir, por el honor. Luego lo reiteré el día después, tras celebrar un convenio de colaboración con la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León, a preguntas de los periodistas, insistente de que si íbamos a dimitir en caso de que se transigiera en la conferencia de presidentes que se iba a celebrar en Tenerife ese día, e insistí que renunciaríamos al poder si eso sucedía. Tras la celebración de la conferencia de presidentes, yo puse un mensaje en mis redes sociales personales diciendo que yo había tomado esa decisión. Y a cualquiera que tenga la capacidad de leer entre líneas, pues se dejaba ver que yo iba a dimitir al día siguiente. O sea, que había tomado la decisión de salir del gobierno porque, bueno, en fin, fue la excusa para salirse por el asunto de Albize, pero salieron con el argumento racista de no, el Partido Popular va a aceptar el reparto de menores migrantes, es intolerable, aunque no lo aceptó finalmente el PP. Pero bueno, ese fue como la excusa que encontraron. Tampoco podían salirse así de repente diciendo no vamos porque nos da miedo que Albize nos coma la tostada. Hombre, pues no, tuvieron que encontrar una excusa y la encontraron pues en el punto más racista posible, racista y miserable, que es poner al acogimiento de
de niños pequeños, menores de edad, menores no acompañados, el reparto de todos aquellos que están ahora hacinados en Canarias y en Ceuta y en Melilla. Comité Ejecutivo Nacional, como es lógico, porque no soy un robot, ni soy un palmero, ni nada por el estilo, yo ahí analicé cuáles eran los riesgos y oportunidades de esa decisión. Y lo que dije es que había que ser consistente con ella. Y que eso implicaba un camino difícil, pero que había que ser coherentes y seguir por ahí. Lo cual no tiene nada que ver con discrepar de la decisión. Yo les animo a quienes dicen eso que exhiban el acta de ese Comité Ejecutivo Nacional y que vean qué es lo que yo dije ahí. A partir de ahí, que le pregunten al señor Mañueco si en los últimos meses yo he tenido una oposición tibia o si mis preguntas de control han sido suaves. Yo he ido a la línea dura, a la crítica a las incoherencias que nosotros consideramos que tiene el Partido Popular y desde luego este as que se están sacando de la manga para tratar de dar a entender que soy un traidor o que me estoy yendo al PP o alguna de estas cosas que se leen por ahí, pues no tiene ningún sentido. Usted no se ha quedado con su escaño, ¿no? No, yo he renunciado. Yo entiendo la política como un servicio en el que hay que asumir sacrificios. Yo lo asumí en lo personal cuando entré, así lo escribo así de manera un poco sucinta en mi carta y desde luego yo lo que no iba a hacer era amarrarme a un escaño, que entiendo. En lo personal tuvo que aguantar cosas durísimas, como que le llamas el lerdo ecográficamente en 4D o que el señor Federico de los Santos, bueno, pues le dedicase todo tipo de insultos. ¿Y qué narices? Vamos a escucharlos ya antes de continuar. Ahora le pregunta sobre Macarena Olona, le pregunta sobre Espinosa Los Monteros, es decir, sobre todo esta cantidad de personas ilustres dentro de Vox, digo ilustres por la importancia dentro del partido, no porque a mí me lo parezcan, pero que durante los últimos meses han ido gota a gota, uno a uno, abandonando el partido y abandonando a Santiago Abascal. Atención aquí al señor Federico Jiménez Los Santos. De ver la entrevista, mejor dicho, la agresión de este mendrugo que puso Vox en Castilla y León porque era lo que tenía. Trataban. Este mendrugo que puso Vox en Castilla y León porque era lo que tenía. A este no lo ha denunciado, Federico Jiménez Los Santos no lo ha denunciado, solamente se atrevió con el humorista de Castilla y León, el humorista por coplillas satíricas. Supongo que lo que le enfada es que sean coplillas, no los insultos, sino que los haga en copla, los insultos. Si te dice este mendrugo, entonces no te ofende, pero esperaos que todavía hay más, ¿eh? O sea, pero con un desprecio. Parecían los primeros momentos de Vox cuando creían que podían mandar sobre los medios. Y nos montaban unos pollos morrocotudos, a los que antes de que naciera toda esta gentuza ya estábamos jugándonos el puesto de trabajo y más cosas, metiéndonos con la ETA, con el PSOE, con los comunistas, etcétera. Y viene ahora un joven majaderín que en su puñetera vida ha hecho nada, más que ser pasante de algún bufete de provincias, de bufete de su padre. Y se pone chulo dándote clases. O piensas como nosotros sobre el aborto o eres un asesino. Bueno, asesina será tu madre. O sea, es que no lo entienden. Vivimos en una sociedad plural. Ojo que la defensa del aborto le tenga que hacer aquí Federico Jiménez Los Santos, alucinas, ¿eh? Protocolos de los que tanto presume están en la Comunidad de Madrid hace años para ayudar a las que quieren tener niños. La que no quiere tener el niño no lo va a tener porque le des ni el latido ni tal. Encima han mentido. Primero dijeron que era obligatorio, luego no es obligatorio. No puede ser obligatorio. Pero no le pero es que no saben nada. Pero con una fatuidad, con una chulería. Digo, pero este que se ha creído, que es ministro de Franco o qué. Sigue sin tener niños. Ayer llega un momento en que Ana Rosa le dice, oiga, no me dé clases a mí que he tenido 3 hijos. ¿Tiene usted? Porque además habla así. Le falta cantar una jota si supiera. Y alguien que pone la tripa por delante, mal asunto. Pues si tú no sabes, ni eres mujer, ni tienes hijos, ni tienes una familia, no tienes... Bueno, ahora sí que ya tiene hijos. Es nada más que vanidad y presunción. Y te crees la mamá de Tarzán porque sales en la tele perjudicando a tu partido y a la derecha y favoreciendo a Sánchez. Métete esto en el escaso lugar que tengas en el cerebro. Bueno, no, el cerebro está deshabitado y cabe de todo. Está deshabitado. Bueno, esto es simplemente una parte de todas las cosas que le ha lanzado Federico Jiménez Los Santos a este tipo, a García Gallardo. Vamos con el resto de la entrevista, a ver si escuchamos qué pasa con Espinosa Los Monteros, con Macarena Olona y demás.
que tras estas discrepancias graves que tengo con la dirección no tenía sentido seguir adelante, a pesar de que yo creo que quienes han actuado mal son quienes han provocado mi salida, que desde luego para mí no ha sido agradable, no ha sido deseada, no entraba en mis planes, ojalá hubiera podido seguir adelante, porque como he dicho al principio de la entrevista, yo deseo el éxito electoral de Vox, que los fines de Vox se consigan por el bien de España, es mi convicción, a pesar de todas las dificultades o todas las cosas que se puedan mejorar a nivel interno, pero yo lo que pasa es que si me hacen elegir entre el cargo y mi dignidad personal, pues no voy a transigir. Dice, yo he dejado el cargo, pero sigue siendo fascista y quiero que a Vox le vaya bien en las elecciones. Ideológicamente que no haya duda, no me he vuelto un rojo peligroso, que es una cosa de la que algunos de sus ex compañeros le están acusando, no, se ha vuelto de repente un tibio, un rojo. Se va al Partido Popular, porque ya sabéis que para esta gente irse el PP es de rojos. No os preocupéis, he dejado mi cargo, pero sigue teniendo la misma ideología. Francisco Franco me parece todavía un buen gobernante, ¿qué le quiere decir? Luego, yo entiendo que el secretario general está acostumbrado a tratar de esa manera a otras personas, pero eso es porque no me conoce a mí y yo nunca actúo bajo chantaje. Tiene Qué valiente. Otros conocidos dirigentes han salido también de Vox, Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Macarena Olona. ¿Hay un motivo común o tiene algo que ver? ¿O cada caso es cada caso y cada uno es cada uno? Mi salida es personal e independiente, por toda la trayectoria que he tenido, que la he vivido como un privilegio. O sea, para mí haber sido vicepresidente, el primero de Vox y líder regional en el Parlamento y bueno, haber hecho campañas con Vox y recorrer España lanzando el mensaje ha sido un honor y así lo quiero destacar. Pero por otro lado he tenido que vivir algunas situaciones dantescas, que tampoco era ingenuo al entrar y que me imaginaba que sucederían de un modo u otro, pero no a ese nivel. Entonces, mi decisión es personal y desde luego no está coordinada ni consensuada con la de nadie más. Dicho lo cual, algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando no se cuidan los recursos humanos, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene. Igual el sistema no funciona, que es una de las cosas que yo... Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene. ¿Se refiere a Bascal? Le hice en mi primer informe, que es que estructuralmente, incluso con las mejores intenciones, no iba a ir bien. Y no sé, yo desde luego le animo a la dirección del partido a que analice, porque nuestros socios en otros lugares están teniendo éxito electoral y aquí parece que nos damos con un canto en los dientes con sacar un 15%. El señor Orbán en Hungría no gana en Budapest, gana en el territorio, gana en los sitios olvidados de Hungría. A la señora Le Pen la votan no sobre todo en el centro de París, la votan por el territorio francés. Bueno, ahora va a hacer el recorrido por los distintos líderes de la extrema derecha, que si alguien tiene duda, sí, son bastante más útiles, quiero decir para lo suyo, para sus países obviamente, pero son bastante más capaces, sería esa la palabra, para liderar sus partidos, porque son mucho más inteligentes que Santiago Abascal, que yo siempre lo digo, tenemos la inmensa fortuna en nuestro país, es orgullo nacional esto de tener a la extrema derecha más torpe de toda la Unión Europea. Y de todo el mundo seguramente, porque con la ola reaccionaria que está viendo en el mundo ahora mismo, que Santiago Abascal en las últimas elecciones no es que mejorase resultados, sino que perdiese 19 escaños y 700.000 votos, algo quiere decir. Ahí tiene razón el señor García Gallardo, alguien no lo está haciendo bien, y puede ser que ese alguien se llame Santiago Abascal. Lo he dejado caer, amigos. Ahora os pregunto yo a vosotros, ¿qué pensáis sobre esto? ¿Hay alguien que no lo está haciendo bien? ¿Qué está pasando en Vox? ¿Va a estallar en algún momento todo esto? También... ¿Quién era tan ingenuo de meterse ahí dentro pensando que iba a haber algo de democracia interna? Que también, hijos míos, que parecéis nuevos. En fin, os leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.